adorarte en este lugar, Señor. Podemos venir, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Escuchar una enseñanza, Señor. Participar, Señor, de la mesa, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que así como la iglesia del principio, la iglesia que describe el libro de Hechos, Señor, dice que compartían el pan en las casas, Señor. Que así podamos compartir el pan, Señor, en esta casa, Señor, para que podamos ser edificados, ser fortalecidos, ser instruidos por ti, Señor, para toda buena obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a tu buena voluntad, Señor, a tu buena, a tu agradable y a tu perfecta voluntad. Que podamos, Señor, caminar en pos de ella, Señor. Guíanos por medio de tu palabra, de tu enseñanza, por medio del rema que tu Espíritu Santo trae a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a proseguir con un poco con el tema que iniciamos el miércoles. Quisiera que pudiéramos ver un poco más acerca de él. Y solo para poner un contexto, estábamos hablando de que si queremos ser librados de la gran tribulación, es necesario, dice la Biblia, que pasemos por diversas tribulaciones, ¿no? Y le pusimos las tribulaciones de la novia, porque no de la iglesia, sino son tribulaciones que pasa específicamente aquella que va a ser librada de la gran tribulación. Porque en medio de una tribulación, no todos la pasan igual, ¿verdad? Algunos en la tribulación se escapan, ¿no? Así como se quiso escapar Elimelech y Noemí, vino una tribulación sobre Belén y ellos quisieron huir de la tribulación, pero la tribulación los siguió hasta donde iban, ¿no? Y solo fue librada una que se iba a casar, ¿verdad? Ella sí no pasó la tribulación, ¿no? Pero nosotros que somos parte de la novia y anhelamos ser parte de ella, necesitamos aprender que las tribulaciones no son precisamente malas, ¿no? Hay tribulaciones definitivamente en donde nosotros nos metemos por nuestra propia cuenta y nos metemos en problemas por decisiones que nosotros tomamos. Esa no. Sino las tribulaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida y que nosotros entendemos que vienen de parte de Dios y aprendemos y las atravesamos y salimos victoriosos. Entonces poníamos un ejemplo que si no pasamos tribulaciones ahorita, como que se nos van a juntar en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación, ¿no? Porque está dividida ese periodo de 7 años entre tribulación y grande tribulación. Entonces, es mejor irlas pagando como en cuotas, ¿no? Ir teniendo de a poco tribulaciones acá antes de la venida del Señor, ¿no? Porque en medio de la tribulación lo que hace, la tribulación lo que debe es perfeccionar nuestro espíritu y nuestra relación con Dios, ¿no? Prueba lo que Dios ha sembrado en nosotros, Dios lo viene a probar con fuego. Y lo que sea de Él se va a quedar, ¿no? Y lo que no sea de Él, pues se va a quedar como hojarasca, se va a quemar. Entonces, básicamente es eso. El versículo base es Hechos capítulo 14,
22. ¿Alguien me puede decir qué hora es? 8:08. Bueno, gracias. Y dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, o sea, estos discípulos estaban desanimados, ¿sí? Estos discípulos estaban a punto de abandonar la fe, de dejarlo. O sea, estaban pasando una tribulación. Estaban pasando días difíciles. Entonces viene y los fortalece con estas palabras, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: por causa de mí van a ser perseguidos. Si creen en mi nombre, los van a meter en cárceles. O sea, van a decir mentiras, ¿no? Pero ustedes van a ser bienaventurados cuando esto pase. Eso lo dice, si no me equivoco, Mateo capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte. Entonces, se estaba empezando a cumplir en aquellos que empezaban a creer en Cristo y empezaban a recibir persecuciones. Y eso es normal, hermano. Es normal. O sea, las persecuciones en nuestra vida van a ser normales. O sea, como decía el apóstol Ríos, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada, porque significa que quizá tu relación con Dios no es algo genuino. Eres un simpatizante del evangelio, pero si has hecho un compromiso con Dios de seguirle, te van a perseguir. Y esto no es una maldición definitivamente. Esto es una realidad. A tal punto que vemos que Dios llama de Egipto a su hijo, ¿no? A Israel. Llama a su pueblo del mundo, de un sistema, ¿no? Que lo rodeaba. ¿Y qué pasó cuando salieron? Los empezaron a perseguir. Sufrieron persecución de parte del faraón. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros empezamos a salir de las cosas del mundo, el enemigo nos empieza a enviar persecución. Y Dios la permite como parte de una pretribulación para que nosotros vayamos avanzando y vayamos viendo la gloria de Dios. Hermano, no quiere ver la gloria de Dios, pero no quiere ver las dificultades en el camino. Si no, entonces, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste, es necesario que veamos dificultades. Queremos ver que los muertos se resuciten, pero no queremos tener muertos. Dicen ahí, quieren ver el cielo, pero no se quieren morir. No. Si nosotros queremos ver un milagro de Dios es porque estamos pasando una situación difícil. Y es ahí donde vamos a ver el milagro. Entonces, es necesario, es como la medicina. Es horrible, algunos medicamentos, pero son necesarios. Sí. Mateo 24, 8, 9, dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, yo no sé si ahí está hablando del comienzo, bueno, está hablando de antes del parto, ¿no? Antes del parto son los comienzos de dolores, ¿no? Antes de que el cuerpo de Cristo dé a luz a la novia. Entonces, las tribulaciones nos introducen de a poco en el reino de Dios. Entonces, estos apóstoles estaban exhortándolo a que perseveraran en la fe. Entonces, seguramente ellos les habían dicho, ¿saben qué? Si esto es el evangelio, solo ha venido a causarme problemas.
yo mejor me regreso a mis dioses. Mejor, no. Entonces los apóstoles estaban exhortándoles a que no abandonaran la fe, a que perseveraran en ella. Yo puse acá que la tribulación sirve para ver quién está definido. Porque ellos ya se querían rajar, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? En medio de la tribulación. Pero acá lo que define la tribulación es quién es quién. Si de veras hiciste una decisión por Cristo o no. Nos define quiénes somos. Si somos de verdad o somos cristinos. Mire, y está lo que dice Éxodo 1:10. Empezó a multiplicarse el pueblo de Israel en Egipto. Entonces dijeron, venid pues, suplantémosles, o sea, engañémosles, actuemos con astucia. No sea pues que se multipliquen y cuando nos sobreviniera guerra, se pasen estos a nuestros enemigos y guerreen en contra de nosotros y salgan de la tierra. Entonces miren, los egipcios ya sabían que el pueblo de Israel se iba a ir. Y los querían fastidiar de tal manera de retenerlos en la tierra. Pero dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y fortalecían en sobremanera. Entonces, mientras venía más tribulación, más opresión, nos querían fastidiarnos más, como que nos iban sacando más, ese mal nos venía a hacer un bien. Dice Mateo 13:20, ya lo hemos leído en estos días. Y aquel en que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Es algo pasajero. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida tropieza y cae. Mire cómo dice esta versión, creo que es la Jerusalén. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Es decir, vino la tribulación y definió que aquel no estaba firme, pues, que no tenía raíces, que era inconstante, que era hoy sí, mañana no, no era permanente. Entonces la tribulación lo que vino a hacer es a definir los que son constantes de los que son inconstantes. Porque en la tribulación el inconstante se define. Y dice, no saben qué, yo me voy de regreso. Entonces, dice, esta palabra fue sembrada en pedregales, en corazones duros. Esto ya lo estuvimos platicando, creo que el martes. Martes, ¿no? ¿O el martes? Sí, bueno, no importa. Cuando se siembra la palabra en pedregales significa la dureza del corazón. Y antes de que pueda la semilla entrar en nuestro corazón, es necesario que quitemos esas piedras para que cuando caiga pueda ser algo permanente. Entonces Dios permite las tribulaciones de la novia para remover esas piedras y que tenga un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que pueda recibir la semilla. Es que el asadón
o mejor dicho, el arado, que parte, hermano, salen ahí las piedras, salen ahí todas las cosas que no están bien, vienen a aflojar el terreno de nuestra vida para que la palabra de Dios penetre y veamos resultados. Dice Ezequiel 36:26, además, os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 36:26. Entonces el Señor quiere remover las piedras de nuestro corazón, porque las piedras no permiten que la palabra haga raíz en nosotros. La dureza de nuestro corazón. Llega la palabra, pero la palabra de alguna manera pues no nos hace constantes. ¿Por qué? Porque hay dureza. Entonces, el que es inconstante, o sea, el que es de corta duración, o pasajero o temporal, es alguien que llegó, que recibió la palabra, pero cuando vino la tribulación, se rajó, digámoslo así, no soportó, porque era inconstante. Entonces, el que tiene el corazón duro, el que tiene rocas en el corazón, no puede ser constante. Yo puse acá que tener raíces profundas es establecerse en un lugar. Es decir, yo soy de acá. Yo me establezco. Estoy definido en donde Dios me puso, en donde Dios me plantó. Mira, hermano, ser desarraigado es duro. No es fácil. Se lo digo por experiencia, porque mi Señor me sacó de donde estaba y me plantó aquí en Ebenezer. Pero ese proceso fue doloroso. Pero una vez que me plantó y una vez que yo entendí que esa era la voluntad de Dios, hermano, ha sido una bendición para mí. Poder establecerme. Qué difícil ha de ser para alguien que necesita una palabra y estarla buscando en diferentes lugares. A ver, en dónde sacio la necesidad, la sed que tengo. Y así hay mucha gente. Pero le cuesta establecerse en ciertos lugares. Una, porque de plano no hay pastos, ¿verdad? Y otras, porque tal vez hay pastos, pero esta persona no permite que la palabra haga raíz en su corazón por su dureza. Entonces anda viendo qué pastor se le acomoda, ¿verdad? Hay de los dos casos. Hay gente buscando palabra de verdad y no la encuentra. Y hay gente que tiene palabra de verdad y tiene pastos verdes, una buena semilla, pero que no echa raíz ahí por la dureza del corazón. Entonces, la tribulación es necesaria para probar nuestra constancia. Está muy deliciosa esta agüita de tamarindo. La tribulación prueba nuestra constancia. Imagínense, hermano, ustedes que llevan más o menos igual que nosotros de casados, ¿no? Si en la primera tribulación ustedes hubieran dicho, ¿saben qué? Ya, cada quien por su lado. Lo que hace la tribulación es definirnos.
Si vamos a permanecer o nos vamos a rajar. Hasta hay una canción que dice, decídete, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sí, porque la indecisión, hermano, pone a cualquiera lo pone en malas. Y a Dios también. Ya, decídete. Entonces, como no te decides, te voy a mandar una tribulación para que te decidas. Entonces, los inconstantes, hermano, yo creo que no van a ser arrebatados. Aquel que es inconstante en todos sus caminos, yo no sé, creo que corre un grande riesgo a quedarse en la gran tribulación. Y ahí sí se van a definir. Entonces, ¿en qué cosas deberían ser constantes o permanentes en nuestra vida? Gracias, Marta. Tráete la garra de una vez. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Entonces, hermano, la tribulación nos ayuda a ser constantes. Ahora, ¿en qué cosas deberíamos ser constantes? Bien. Levítico 6:13. Gracias, hermano. Levítico 6:13, dentro de las leyes que los sacerdotes levitas tenían, y una de las tareas, tenían varias cosas que hacer, pero si algo no podían descuidar, era esto. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero esa era una instrucción para los levitas, no para el pueblo. Para aquellos que tenían un sacerdocio. Ahora, Dios nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes, amén. Entonces ahora a nosotros nos toca mantener continuamente el fuego en el altar. Entonces la tribulación lo que va a probar en nosotros es ver si nuestro fuego no se apaga. Hasta cantábamos antes, me llamaban a mí de niño a la iglesia y cantábamos, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿No lo conocen? No. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Y él solo eso decía. Pero realmente, ¿cómo podemos ser constantes? ¿O cómo podemos hacer que el fuego de Dios sea constante? Platiquemos. ¿Qué haces, hermana Mari, tú cuando no quieres que el fuego se te apague de la cocina? Asegurarte de que tienes gas. Ok, perfecto. ¿Y si fuera con leña, qué harías? Tener madera. Perfecto. Muy bien. ¿Y si es una parrillada? Tener carbón. O sea, entonces, el gas, la madera y el carbón, ¿qué son? Son combustibles. Perfecto. Muy bien. Usted ha pasado la prueba del. Ahora, llevémoslo esto a lo espiritual. ¿Cuál es el combustible del fuego? ¿Qué era lo que necesitaban el altar para que el fuego estuviera ardiendo? No pecar. No precisamente. ¿Qué era lo que consumía el fuego? ¿Cuál era el gas? ¿Qué era lo que se ponía sobre el altar para que el fuego estuviera encendido y no se apagara? ¿Pero qué ponían en el altar? Eran ofrendas.
Eran sacrificios. Eso. Ahora, si dejaban de poner holocaustos en el altar, ¿qué iba a pasar? Ese fuego se iba a apagar. Así es. Ahora, ¿por qué era importante ese fuego? ¿Por qué no podían volver a encender otro fuego? Porque no era cualquier fuego. No era el fuego que hacían ellos con las manos. No era el fuego de... especial. No era un fuego de aquel que haces así con las... No, con los palitos, ¿verdad? ¿No? Este fuego que está hablando acá era un fuego que cayó del cielo. Y ese fuego lo tenían que mantener ardiendo. No se podía apagar. Por eso aquellos hijos de, creo que eran de Aarón, ¿no? Se llamaba Abiú y no sé, no me acuerdo del otro, pero eran dos. Nadab y Abiú. La verdad no me, creo que sí, ¿verdad? Parece que, bueno, ahorita lo vamos a confirmar. Nadab y Abiú. ¿Por qué Dios los mató? Porque se les apagó el fuego. Y dijeron, ala, nos quedamos dormidos, ¿no? En nuestro turno. ¿Qué hacemos si nos apagó? Ah, pues hagamos otro fuego nosotros. Y volvámoslo a encender. Eso se llama fuego extraño, porque no era fuego del cielo, sino fuego de la tierra. Y Dios los mató. Porque quisieron manipular, engañar, porque se les apagó el fuego. Mejor hubiera dicho que al sumo sacerdote se nos apagó. ¿Qué hacemos? Vuelve a pedir que caiga el fuego del cielo. Entonces nosotros necesitamos en nuestro altar continuamente estar presentando ofrendas delante de Dios. Y la ofrenda principal que tenemos que tener es nuestra propia vida. Según dice Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios. Entonces el apóstol está rogándoles a la gente. Ahora ya no son animalitos, ahora somos nosotros los que tenemos que ir en el altar. Y el fuego de Dios va a permanecer. Ese fuego, mire, le dicen a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces el fuego de Dios también son dones que Dios nos ha dado, que nosotros debemos mantener avivado. O sea, dice la Biblia que los dones y el llamamiento pues no son irrevocables, ¿no? Pero se pueden apagar. Se pueden menguar. Entonces el apóstol está diciendo, aviva el fuego. No dejes que se apague ese don que cuando yo te oré por ti, te puse las manos, te ministré un don. Saber qué don era, ¿verdad? Avívalo. Entonces, si Dios nos va a dar un don, si Dios nos va a dar algo, debemos mantenerlo avivado. ¿Qué nos ha dado Dios? Si uno, por ejemplo, el instrumento, si dejo mucho tiempo de tocarlo, no se me va a olvidar, pero voy a perder la agilidad, voy a perder lo que he ganado, lo voy a perder. Se me van a olvidar los cánticos. Lo mismo pasa igual con dones, no sé, de profecía o de lengua. Debemos constantemente estar fluyendo en ellos. Pero hermano, ¿cómo es que
Yo no decido cuándo profetizar, claro que no. Pero debemos, para que uno logre entrar en eso, obviamente es Dios, ¿verdad? El que nos da, pero yo creo que Dios, si uno está constantemente buscando al Señor, orando, santificándose, creo yo que Dios va a tomar en cuenta eso para usarte a la hora de dar pero si me he estado llenando de otras cosas, si me he estado nada más alimentando mi alma, cuando quiera profetizar me va a costar. No es que no se puede, porque al final es palabra de Dios, pero el que le va a costar no es a Dios, sino a uno. Dios da la palabra y ahí la tiene la palabra, pero haz de cuenta, voy a hablar de mí. No he estado consagrando, he estado nada más alimentando mi alma, viendo, no sé, la tele o nada más enfocado en el trabajo, y no he avivado mi ser espiritual con actividades espirituales, ¿verdad? Oyendo la palabra, orando, ¿verdad? Buscando al Señor. Entonces, cuando yo entre al lugar santísimo por su misericordia y de pronto Dios quiera usar mi boca en un don, como he llenado mi alma de demasiadas cosas, me va a costar. Es como quiero correr la maratón, pero si nada más he estado comiendo comida chatarra y he estado ganando peso, me va a costar. Eso le decía el apóstol Pablo, aviva el don. Para aquel que tal vez enseña la palabra, pues tiene que estar estudiando. Aquel que predica tiene que estar siempre escuchando la palabra y buscando al Señor. Eso es mantener avivado el fuego en nosotros. Sigamos, porque hay varias cosas. Y llegándose cerca del pozo, estoy leyendo Daniel 6:20. Y llegándose cerca del pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando, el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, estamos hablando qué cosas deben ser constantes en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, primero debe ser constante el fuego, ¿no? Y acá le dice el rey, tú, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No le dijo, siervo mío, el rey. Aunque era el rey, ¿no? Podía considerarlo un súbdito, ¿no? Sí. Y efectivamente lo era. O sea, no es que Daniel se fuera rebelde. Pero lo que está diciendo el rey ahí es, tú eres siervo de Dios antes que siervo mío. ¿Por qué? Porque preferiste obedecer a Dios antes que mi decreto. No eres siervo de Dios. Eres siervo de Dios. Que estás a mi servicio, decía el rey, pero tú eres un siervo de Dios. A quien continuamente sirves. Entonces Daniel, aún estando en Babilonia, no dejó de servir a Dios. No tomó eso de pretexto para decir soy un cautivo. Estoy en esta jaula de oro. Porque Daniel no estaba mal, pues. Daniel tenía una posición importante en el reino.
pero no era libre. Era un esclavo. Estaba cautivo. Lo habían agarrado jovencito. Desde de Jerusalén o de Judá, no me acuerdo dónde lo llevaron. Y se lo habían llevado. Pero él siempre, siempre mantuvo su identidad clara. Le trataron de enseñar las otras lenguas, le trataron de enseñar la cultura, le trataron de cambiar la dieta, le trataron de cambiar el nombre. Pero él se mantuvo íntegro y constantemente servía a Dios. Entonces nosotros, hermanos amados, no podemos dejar de servir a Dios. Hermano, pero estamos en pandemia, no hay reuniones presenciales, no importa. A Daniel no le importó que estaba en Babilonia. Él bien pudo haber dicho, bueno, aquí estoy lejos de mi pueblo, ¿cómo le voy a servir a Dios? ¿Dónde está el templo de Dios aquí? No, él siguió sirviéndole a Dios. Entonces nosotros, aún en medio de estas restricciones que tenemos todavía, sirvámosle a Dios. ¿Cómo? Yo no sé, pero sirvámosle a Dios. De alguna u otra manera le podemos servir. Mira, acá ustedes tienen una ovejita, ¿no? Que es sensible. Entonces, si usted le enseña la palabra a ellos, ustedes le están sirviendo al Señor. ¿O no? Sí, ¿sabes qué? Mira, tal y tal cosa. Mira, tal y tal cosa. La están instruyendo. Es un servicio al Señor. Porque es una hija de Dios. Ustedes ya saben. Ustedes ya fueron instruidos, ya son maduros. Pero al guiar a su hija, ustedes están sirviéndole a Dios. No sé si quieras comentar lo que en algún momento... Sí, es que sí. la esposa del apóstol, la hermana Leti, ella, es así, no sé si sigue siendo, pero en un tiempo fue muy criticada porque todos decían que él no siempre estaba junto al apóstol y pues, donde él iba, que ella fuera. Entonces, ella respondió diciendo que ella se quedaba en casa con sus hijos porque eran pequeños. Y dijo, estar en casa, criando a mis hijos, enseñándoles de Dios, sean temerosos y educándolos conforme a la voluntad de Dios, también es hacer la obra. Porque de los primeros que nos van a pedir cuentas son de nuestros hijos. Porque como decía, como dice la palabra, ¿verdad? Por cuidar las viñas de otros, la mía no cuidé. Entonces a veces uno dice la iglesia, pero de los que a veces nos olvidamos de los primeros que están en casa, que son nuestros hijos. Y que a veces nosotros estamos bien y nuestros hijos no, porque no tenemos su corazón. Así es. Así es. O igual, otro servicio que podemos hacer, no sé, se me ocurre, interceder por alguien. Cuando oramos y dejamos de pedir por nosotros y pedimos por alguien más, estamos sirviendo a una persona. O sea, estamos sirviendo al Señor al orar por una persona. Es un servicio invisible. Realmente es quien lo ve. Dios, nada más. Pero ante los ojos de los demás, la intercesión es poderosa. Para mí, es la manera más difícil de orar. Porque pedir por mí mismo es fácil. Dice, yo ya tengo una lista de peticiones que hacerte para mí o para mi familia. Pero la intercesión es difícil porque por un momento me tengo que olvidar de mis necesidades y pedir por las necesidades de alguien más. No es igual. Es como ponerme en los zapatos de alguien más y sentir un poco su dolor. Sentir su necesidad.
como si fuera mía. No, no se trata de decir, Señor, me bendice a fulano de tal, ya no. Es como ponernos como en esa posición. Y si alguien está enfermo, pues orar como si nosotros estuviéramos enfermos, como oraría esa persona. Le dicen a Lemuel, que es Salomón, en Proverbios 31, su mamá dándole instrucciones de cómo debería ser un rey. Y le dice, alza tu voz por los mudos. ¿Quiénes son los mudos? Bueno, es que no pueden hablar, ¿va? Pero en el mundo espiritual, ¿quién es un mudo? Es alguien que no puede orar. Es alguien que no tiene una voz para con Dios. Entonces nosotros deberíamos ver algún mudito que conozcamos y alzar nuestra voz por él. Vemos una persona que tal vez no conoce de Dios y no sabe cómo pedirle a Dios, porque nunca le enseñaron, sino que lo que hace es ir a poner una veladora en algún lugar o hacer cualquier cosa para de alguna manera calmar su alma, ¿no? Pero nosotros que tenemos comunicación con Dios, pues no llora por esta cosa. No, mira, ¿te acuerdas de doña Chonita? Mira, Señor, ten misericordia, ayúdala, mira esa necesidad, te suplico que hagas un milagro, ayúdame, Señor, o muéstrame a mí cómo podemos ayudar. Ponernos en esa posición. A Daniel por eso lo metieron preso. Bueno, pero esa historia ya se la saben. Entonces sigamos. El servicio a Dios. Crónicas, primera de Crónicas, 16:11. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Entonces, primera Crónicas 16:11. Aquí está bastante claro. Buscar el rostro de Dios. Ahora, yo lo soy sincero, hermano. Si a mí me preguntan, ¿qué es buscar el rostro de Dios? ¿Cuáles son los pasos para buscar el rostro de Dios? A mí lo primero que me viene a la mente es orar. Pero ¿qué implica el buscar a Dios? ¿Será que solo es orar? ¿Será que solo es un momentito de apartarnos y orar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Yo cuando pienso en la palabra buscar, es que uno busca lo que no tiene. Buscamos aquello que no tenemos. Entonces es, aun cuando yo no sienta la presencia de Dios, aun cuando yo no vea nada de Dios en mi vida, que yo continuamente esté buscando. ¿Qué tenemos que buscar? Ahí hay muchas cosas que tenemos que buscar. Buscar el reino. Tenemos que buscar su palabra, ¿sí? Tenemos que buscar la paz. Pero tenemos que buscar el rostro de Dios continuamente. Yo creo que es apartarse
es apartarse un momento y dejar, como dedicar un tiempo para tener una comunión con Dios. No es simplemente orar. O sea, sí es orar, pues, pero uno puede orar todo el día. Puede orar. Mientras estamos haciendo nuestras actividades, mientras tú vas en el auto, pues puedes ir orando, puedes ir hablando con Dios y Dios te puede ir hablando. Pero buscar el rostro de Dios, yo creo que es más aquello que dice Mateo 6, que dice que te encierras en tu cuarto, que pongas un letrero allá afuera de tu cuarto, no me molesta, estoy buscando a Dios. Y tú, en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Ahí no está hablando de una oración de 5 minutos, creo yo. Está hablando de tener un tiempo de apartarnos de todo y dedicarnos a tener una intimidad con Dios. A orar, a meditar, a leer su palabra, como una especie de retiro. Y nosotros podemos ver que el Señor Jesús lo hacía. El Señor Jesús se apartaba y se iba al desierto o se iba un tiempo él solo. ¿Pero qué iba a hacer? Iba a buscar el rostro de su Padre. ¿Pero por qué no se llevaba a los discípulos? Porque era algo entre su Padre y él. El apóstol le dice a las parejas que que no se separen del lecho, a menos que sea para qué, para esto. Y dice, y no por mucho tiempo, para que no le den lugar al diablo. Entonces sí es válido decir, ¿sabes qué? Mira, ¿qué tiempo será? No sé, un día, 2 días, no lo sé. ¿Sabes qué? Me voy a apartar tantito, pero no estoy enojado. O enojado. No me voy a ir a dormir al sillón. Necesito ir a buscar a mi Padre. Es bonito orar en pareja. Es bonito. Pero hay veces que uno necesita estar a solas con Dios. Necesita como que hasta que nada te distraiga. Esto es lo que yo recibo y entiendo que es buscar el rostro de Dios. Posiblemente habría que investigar un poquito más en la palabra. Pero tal vez no sé si mi opinión, pero es lo que tal vez yo logro visualizar. Es posible que sean más cosas o que sea otra cosa, pero no sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinan? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Mis hermanos del sur también pueden participar, ¿no? Mano Rafita, ¿tú qué piensas? Tal vez tendríamos que estudiarlo un poquito más, tendríamos que ir y buscar más en la palabra qué significa buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es apartarnos un momento. Ahorita me acordé del segundo libro de Crónicas. Crónicas. Ya lo encontré, 7:14. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Que dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, ¿viste? Y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
Y después dice, ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración. Entonces, como que es un proceso, ¿no? De humillación, de oración, de apartarse, ¿no? Porque dice, y se vuelven de sus malos caminos. No es solo orar. No es solo orar. Sino es humillarse, orar, buscar el rostro y volverse de sus malos caminos. Yo creo que al final del día, o sea, yo creo que al final de ese periodo de búsqueda, yo creo que lo que tú buscas es su aprobación, ¿verdad? Que tú buscas que Él pueda decir de nosotros, este es mi hijo amado, mi hija amada, en cual yo me complazco, ¿no? Lo que dijo la voz del padre del hijo cuando bajó el Jordán, ¿verdad? Que cuando nosotros le busquemos, ya sabes que yo me deleito. Hay un testimonio de un hermano que un brasileño, es cantante, y él cuenta que tuvo pues empezó a hacerse famoso, entonces empezó a viajar, con su música, se le empezaron a abrir puertas en muchos lugares, empezó a tener una agenda bien apretada. Y a tal punto que él dejó de buscar a Dios por servirle a Dios, por trabajar en la obra de Dios, dejó de buscar a Dios. Y entonces el hermano empieza a contar, la verdad, una manera muy particular como él la está contando. Y dijo que se le empezó a cerrar todo se le empezó ya no había invitaciones, ya no sonaba el teléfono, ya pues estaban en algunos problemas económicos. Y dice que ahí empezó a buscar a Dios otra vez. Y le dijo, ya te extrañaba, le dijo. Estabas muy ocupado. Yo creo que buscar a Dios es apartarse. O sea, igual puedes orar, puedes buscar el rostro, puedes invocar su nombre. Acá es un clamor por misericordia, ¿va? Porque lo que leía el hermano, porque no había lluvia, estaba la tierra enferma, habían problemas. Entonces ellos habían dejado de buscar a Dios. Yo creo que buscar a Dios es como lo que hacían los reyes en la antigüedad, antes de salir a la guerra, iban y consultaban al Señor. Decían, Señor, ¿saldremos o no saldremos a la guerra? Entonces Dios hablaba por medio de su siervo, de Urín y Tumín, o medio de profeta, y les decían, no salgan, yo voy a pelear. O sí salgan, o espérense, yo les voy a dar la estrategia, ¿no? Y ya con esta nos despedimos. Hebreos 10:25. Y solo esto es un gran tema, hermanos, pero bueno, nada más lo vamos a tocar por la superficie, no vamos a profundizar porque la verdad no vengo preparado para eso, pero dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pues estamos hablando de la constancia, ¿verdad? Constantemente el fuego, constantemente el servicio, constantemente buscar el rostro de Dios. Y aquí dice, no dejando de congregarnos. Pero ese congregarnos, la palabra griega ahí es episinagoge o sunagoge, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Entonces, no
tenemos que ser constantes en la episinagoge. No solo congregarnos físicamente. Porque dice 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, esa palabra reunión con Él es episinagoge. Os rogamos, hermano, que no sean sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor, es decir, la gran tribulación, ha llegado. Solamente en estos 2 versos se usa esa palabra episinagoge. Y la palabra griega para decir reunión o congregación es sunagoge. De ahí viene la palabra sinagoga, ¿no? Que es el lugar de reunión. Pero cuando nosotros nos reunimos, hermanos, estamos en una sinagoga. Pero aquí está hablando de una epi. Y epi, ese prefijo, significa más allá de. O sea, es decir, no simplemente congregarnos, sino más allá de congregar. Entonces, cuando nosotros nos reunamos con Él en los cielos, como dice la palabra, esa va a ser una gran congregación, ¿verdad? Pero no va a ser aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos estarnos preparando o sunagogueando aquí en la tierra, reuniéndonos, pero no simplemente juntándonos, sino que nosotros podemos tener acá, como dice Hebreos, episinagoges aquí en la tierra. O sea, la episinagoge no solamente va a ser cuando nos reunamos con Él, sino que nosotros acá podemos tener episinagoge. Es solo eso, hermanos, es un tema bastante extenso. Ya el apóstol ya tiene algunos años enseñándolo. Y que pues tal vez en algún momento, si el Señor nos lo permite, podríamos irlo estudiando. Pero nosotros no debemos dejar, o sea, debemos ser constantes en la episinagoge que tenemos. Gracias a Dios, como voy viendo ya se van relajando las restricciones, ¿no? Del gobierno, pero para su sinagoga, nada más para congregarnos. Pero ¿cómo alcanzamos la episinagoge? Esa es la pregunta, ¿no? Pero ese tema, como dice aquel anuncio, esa es otra historia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a episinagoguear si no nos sunagogueamos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a alcanzar esa episinagoge si no hacemos la básica, que es la sunagoge, que es la que tenemos cuando nos reunimos o cuando nos reunimos en Zoom? Tenemos una sunagoge, tenemos una congregación virtual, pero nos reunimos, ¿no? Nada más por encimita, no vamos a pasar. Miren, Juan 14:33, y este es el final del tema. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimos, yo he vencido. Entonces, hermanos, tenemos paz en nuestro corazón. En medio de la tribulación podemos tener paz, podemos estar confiados, no en nuestras fuerzas, sino que Él ya venció por nosotros. Él ya venció al mundo. Entonces,
Podemos decir, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Él ya venció. Y si Él venció, entonces yo puedo vencer también. Y tú también puedes vencer. Entonces, no nos desanimemos en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Él nos va a sacar adelante. Hace poco vi una fotita muy bonita que tiene un candado y dice, nadie hace un candado sin hacer la llave. Entonces dice, pues si Dios permitió esta tribulación, pues la llave o la salida de esta tribulación también Él la tiene en la mano, ¿no? Entonces, Él hizo el candado y Él también nos va a dar la salida. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido estudiar un poco más de tu palabra, Señor, sabiendo de que la tribulación, Señor, nos define nuestra constancia, define, Señor, si tu palabra tiene raíz en nosotros, Señor. Yo vengo pidiéndote que toda dureza de nuestro corazón, toda piedra en nuestro corazón sea quitada, sea removida, para que tu palabra venga hoy, Señor, y pueda tener raíz profunda, para que cuando venga la tribulación no seamos sacudidos, no nos rendamos, Señor, no, Señor, caigamos. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que debemos ser constantes, Señor, que esa raíz, Señor, debe ser constante en nosotros, Señor, para que no volteemos a ver atrás, Señor. Ayúdanos a ser constantes, a perseverar en aquellas cosas, Señor, que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tu palabra, Señor. A perseverar, Señor, a hacer que el fuego de Dios, Señor, sea constante en nosotros, Señor. Que nuestro servicio a ti sea constante también, Señor. Y que también seamos constantes en las sinagoga, Señor. Que podamos, Señor, ir más allá que simplemente reunirnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que están en el Zoom, Señor, que están cada uno en sus casas. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Te agradezco, Señor, por sus vidas, Señor. Esta palabra, Señor, los bendiga tanto a los que estamos aquí presentes como a los que están en sus casas. En el nombre de Jesús, Señor, nos tomamos de tu palabra, Señor, y anhelamos esa sinagoga que va a ser en los aires. En el nombre de Jesús, lo anhelamos con todo nuestro corazón, que tú vengas por nosotros, Señor. Lo creemos, Señor. Yo sigo creyendo esa palabra, Señor. Señor, aunque el mundo diga otras cosas, yo sigo creyendo en lo que he sido, Señor, instruido, Señor, en lo que hemos aprendido, Señor, de que tú vas a regresar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos despedimos.